buen día, tengan todos y todas. Bienvenidos al segundo módulo, Retos y perspectivas del proceso de integración centroamericana en torno a las nuevas tecnologías. A manera de resumen, el módulo anterior estuvimos viendo todos esos efectos que trajo la pandemia del COVID-19 a la región. Y en este módulo vamos a ver entonces un poco cómo respondió la región o en qué situación se encuentra la región en cuanto a este concepto muy importante de nuevas tecnologías, el futuro digital de Centroamérica, de los países miembros del SICA. Este esfuerzo que hacen los países miembros del SICA ya nace a partir de una estrategia clave cuando hablamos del uso de nuevas tecnologías, cuando hablamos de la transformación digital de la región. Y es conocida como la Estrategia Regional Digital para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que nace a partir de la Declaración de Punta Cana. En esta declaración recoge, o mejor dicho, la estrategia recoge el espíritu de esa declaración, que es reconocer la importancia que tienen estas nuevas tecnologías para el futuro de la región. Y cómo deberían utilizarse estas tecnologías de la información, de la comunicación, las famosas TICs, para el desarrollo regional. Entonces, para fines de este segundo módulo, se utilizaron un poco esa radiografía de cómo están los países miembros del SICA en muchas variables en cuanto a conectividad, acceso a Internet, estudios internacionales que hay al respecto. Se utilizaron principalmente dos, ¿no? El índice de preparación de la red, que es hecho por un organismo internacional que se encarga de ver país por país cómo están los procesos de conectividad de la región, y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU. Pues es un poco más esfuerzo, más de los países miembros del sistema de Naciones Unidas. Y esto repito, yo para ver un poco cómo pudo Centroamérica enfrentar los efectos de la pandemia y cuáles son los retos que Centroamérica necesita tener en cuenta, los países miembros del SICA necesitan tener en cuenta para su futuro digital. Vemos, por ejemplo, aquí Centroamérica en el ranking ya del índice que les platicaba de la conectividad, ¿no? Este índice analiza 4 grandes variables: el uso de las tecnologías, la cantidad de personas que tienen acceso, cómo ya esto puede mejorar los niveles de gobernanza y el impacto económico y social que utilizan los países de las tecnologías ya en su tejido social. Entonces aquí un poco es cómo está el ranking a nivel de los países miembros del SICA. Ya Costa Rica es el que tiene el ranking más alto, seguido por República Dominicana, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala. Nicaragua y Belice no reportan datos. Ya, y a nivel de la media, o sea, de la media de los 8 países, tenemos entonces que están en la región, ya en los primeros 100, digamos, ¿no? Está en el rango 84. Y en el estudio, obviamente, pues se ve con más detalles cuál es el impacto de cada una de estas variables. Por ejemplo, aquí en esta gráfica lo que se ve es una comparación de cómo está Centroamérica, que son las líneas rojas, comparado con diferentes países, ¿no? De ingresos altos, ya aquellos países que pertenecen a la OCDE, por ejemplo, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de los países de ingreso medio alto que están en la transición ya de sus fases industriales a sus fases de servicios, los países de ingreso medio bajo, que están también en una fase de transición, la cual Centroamérica, digamos, a nivel agregado, se podría incluir, pues que están en fase de transición de países de ingreso medio bajo a medio alto.
y los países de ingreso bajo, pues digamos que los que presentan mayor vulnerabilidad. Entonces, efectivamente, vemos a Centroamérica en ese estado de transición de los países de ingreso medio alto a los países, perdón, de los países de ingreso medio bajo a los países de ingreso medio alto. Y si se fijan con atención en la variable de impacto, Centroamérica sale de la media, lo que quiere decir ya que en esta variable ya el uso de las tecnologías ya ha tenido un impacto muy positivo para Centroamérica en todas esas variables que discutíamos anteriormente, pues el impacto que puede tener en el comercio, impacto en la gobernanza, todos estos conceptos, ¿no?, de open government, ya del e-government, ¿no?, del gobierno abierto, del gobierno en línea, ya que fomenta la transparencia, que fomenta la participación de las personas, o sea, todo el uso de las tecnologías ha tenido un rol clave en la región. Ya a tal punto que Costa Rica, por ejemplo, pues que ya pertenece a los países de la OCDE, ya una de las puntas de lanza de sus políticas precisamente fue esto, ya la inclusión de las herramientas y de las tecnologías digitales para, en el tejido social para mejorar sus índices de gobernanza, ya el efecto que tiene en el desarrollo sostenido de las personas, etcétera. Y entonces un poco para entender bien cuál es esta transición que está haciendo Centroamérica, los países miembros del SICA, en el futuro, ¿no? Lo que le espera a Centroamérica, a la región, a los países miembros del SICA, repito, en su desarrollo sostenible en estas nuevas, en el uso de las tecnologías y en estas nuevas sociedades del conocimiento. Aquí presento el porcentaje de individuos con acceso a Internet, por ejemplo. Una cosa muy interesante, ya de hace 10 años, 2011, 2012, se debate si el acceso a Internet es un derecho humano, por ejemplo. Por lo tanto, que los países tienen que garantizarlo a sus sociedades. Y aquí entonces una comparación del acceso, el porcentaje de individuos con acceso a Internet de los países desarrollados, de los países en vías de desarrollo, el promedio mundial y cómo está Centroamérica. Y aquí vemos, por ejemplo, en los últimos 10 años, de 2010 al 2021, ¿ya? En todos los casos, en todos, hay un crecimiento positivo. Ya en los países desarrollados, por ejemplo, 6 de cada 10 personas tenían acceso a Internet en el 2010. Hoy por hoy es 9 de 10, o casi absolutamente, pues todas las personas tienen acceso a Internet. Obviamente para el resto del mundo, incluso en el promedio mundial, Centroamérica o países en vías de desarrollo, ha tenido también un impacto un poco menor ya con respecto a los países desarrollados, pero sí es positivo. ¿Ya? En el caso, repito, pues de la región, allá para el 2010, menos entre 2 y 3 personas, de cada 10 personas, solo entre 2 y 3 tenían acceso a Internet, y para el 2021, pues eso ya subió a 5 personas, o sea, se ha duplicado. Obviamente, pues con respecto al resto de países, se ha duplicado tal vez en una menor medida o no tan rápidamente, pero son esfuerzos paulatinos que han estado haciendo los países miembros del SICA ya para proveer, para dotar a su población de estos beneficios. Y obviamente en un contexto de pandemia, ya el acceso a Internet fue clave. Una cosa tan importante, ¿no? En el siglo XXI, acceso a Internet es clave. De alguna manera, pues para esa transición ya a la virtualidad de todos los tipos de trabajos, pues ya un poco Centroamérica se dio cuenta de que tenía que apostar, digamos, a esta transformación digital en sus países miembros. Y aquí vemos entonces más desagregado ya el porcentaje de individuos con acceso a Internet. Ya en los países miembros del SICA, como decía, pues en el 2010, 3 de cada 10 personas, hasta el 2021, 5 de cada 10 personas, casi la mitad ya tienen acceso a Internet.
Y vemos entonces la curva que ha tenido un movimiento positivo. Y es a partir del 2018-2019 donde la curva un poco se estabiliza, ¿no? Como que da esa impresión de que se estanca, pero, pero en las provisiones futuras se espera que de alguna manera siga la tendencia al alza. Ya repito, pues de tal manera que en los siguientes años, 2023, 4, 5, y esta es clave también para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ya es decir, de la Agenda Centroamérica 2030, ya que el acceso a Internet sea ya prácticamente pues un derecho humano bien fundamental, que los países, ¿no?, de la región centroamericana, los países miembros del SICA, ya puedan gozar. Desagregado por país, si nos metemos todavía a los países, vemos igual comportamientos interesantes. Todos han tenido evolución, es decir, pues un crecimiento positivo. Obviamente unos más que otros. Aquí vemos Costa Rica, ¿no?, que empieza en el 2010, entre 3 y 4 es el que ha tenido mayor impacto, o sea, casi el 80%. A nivel desagregado, 8 de cada 10 personas en Costa Rica tienen acceso a Internet. Y el menor ha sido Nicaragua, que se encuentra, digamos, empezó en el 2010 del 10%, o sea, una de cada 10 personas acceso a Internet, y hoy por hoy está casi 3. 3 de cada 10 personas tienen acceso a Internet. Obviamente, repito, cuando lo tratamos de manera agregada, ya los números se estabilizan y hacen, digamos, un promedio entre 4 y 5. Pero visto por país, eso también, de alguna manera, ayuda a los países miembros del SICA a identificar ya cuáles son, digamos, los retos que deberían de enfocarse, ¿no?, en vista del cumplimiento, repito, de la Agenda 2030 o en el futuro. Esta gráfica entonces les muestra el nivel de acceso a Internet desagregado por país. La primera cosa que se debería considerar es que todos los países, sin excepción, han mostrado un aumento en el nivel de acceso a Internet a su población. Probablemente el que mayor ha tenido ya ha sido Costa Rica, que empezó en el 2010 con 4 de cada 10 personas con acceso a Internet, y para el 2021 llegó prácticamente a 8. ¿Ya? Y el menor ha sido Nicaragua, pues que solo una persona de cada 10 tenía acceso a Internet. Para el 2021 pues se ha triplicado, son casi 3 y se espera que así continúen las tendencias para todos los países en el futuro. Obviamente, si tratamos estos datos a nivel agregado, ya hay una corrección en los números y el promedio sería alrededor de 5, como lo vemos ahí en la línea gris, ¿no?, que pasa de 2 o 20% en el 2010 a casi 50% en el 2021, y se espera que la tendencia siga en aumento en los próximos años. Personas con suscripción a teléfonos celulares, por ejemplo, por cada 100 habitantes. Aquí igual se hace una comparación en los países desarrollados, Latinoamérica, el promedio mundial, Centroamérica. Y aquí la cosa interesante es que la telefonía celular ya obviamente tiene mayor alcance que el acceso a Internet. Ya, parece una cosa pues que se tiene de alguna manera que ver y analizar desagregado en ese sentido. Tener un teléfono no necesariamente quiere decir tener acceso a Internet. O sea, el teléfono te da conectividad, obviamente, de maneras distintas. En los países desarrollados, eso pasa, digamos, el límite de 100, lo que quiere decir que cada persona, ya, en los países desarrollados tienen probablemente más de un teléfono celular. Y esta tendencia más o menos se ha replicado en el resto de países. Por ejemplo, en el promedio mundial, más o menos esa es la tendencia. Y en Centroamérica probablemente también se cumpla. No es que cada persona sea dueño de 2, 3, 4 teléfonos,
sino que el acceso a la telefonía celular, si se compara, ¿no? Es más fácil que el acceso a servicios de Internet. Servicios de Internet puede entenderse, ¿no? Como Internet en casa, o sea, el hecho de que se tenga una computadora, ¿ya? Que es distinto, ¿no? Por ejemplo, y esa computadora tenga acceso a Internet o el acceso a Internet en los teléfonos celulares. Y esto va de la mano, por ejemplo, ¿no? Si lo hemos desagregado por país también, cómo se comporta la región en este sentido. Y en este sentido, sí, si se mira, pues las curvas son un poco más caóticas que en las curvas anteriores, ¿no? En el caso de Panamá, por ejemplo, pues se ve un crecimiento negativo, ¿no? Un descenso ya a sus cifras de 180 en el 2010 pasó a 140 en el 2021. Lo que quiere decir, esto se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Que tal vez los celulares están integrando más funciones, lo que le hace a las personas ya que no tenga tanta necesidad de buscar mayores modos de conectarse entre ellos, digamos, la sociedad o el mundo. Y vemos países, ya como Costa Rica, siempre hay un aumento en estas tendencias y el resto de países se ha mantenido prácticamente constante a lo largo del tiempo. Y aquí lo importante, repito, pues es hacer esta distinción de personas que tienen acceso a la telefonía celular como modo de conectividad y de las personas que tienen también acceso a Internet, no es prácticamente lo mismo. O sea, muchas de las veces, muchos estudios asocian estas dos variables, pero sería importante también hacer esa distinción. La cobertura, por ejemplo, ¿no? Por una red de telefonía celular en la región es prácticamente alta. O sea, las empresas que garantizan la cobertura de telefonía celular están presentes en toda la región. Y aquí se ve también la tendencia al alza. Pues en el 2002 ya 9 de cada teléfono celular tenía cobertura, ya 92%, 94% en el 2021 con sus variaciones, pero se espera, decía que en el futuro ya todas estas variables se logren integrar en una sola, pues que las personas que tengan un celular tengan acceso a una red de telefonía celular y tengan acceso también a Internet. Ya, es decir, son muchas variables que si se analizan de manera desagregada o separada, podemos ver más o menos pues, qué es lo que se encuentra en la región y qué hace falta todavía por hacer. Desagregado por país, por ejemplo, pues una red, es decir, la cobertura por una red de telefonía celular, todos los países están por arriba del 80%, 83, 84%. Ya Guatemala presenta, digamos, un comportamiento interesante. Había plenamente cobertura del año 2012 al 17 y después baja, digamos, al 84% y el resto de países ha tenido, digamos, un alza, pues una tendencia positiva, probablemente también con un comportamiento curioso en Honduras, ya que llega al pico en el 2015, baja el 2016 y después sube, ya con comportamientos un poco erráticos, pero siempre al alza, pues. Es decir, y si uno ve el promedio, ya la línea centroamericana se ve siempre, pues, esa tendencia. Que repito, si se trata de manera agregada, o sea, si todos los países se agregan y hacemos una línea regional de los países miembros del SICA, superaría el 90%. Ya, entonces el reto no es tanto probablemente acceso a una red de telefonía celular, ni siquiera acceso a los móviles, a los celulares mismos, sino el reto es acceso a Internet. Yo creo que ese es el paso fundamental para que los países miembros del SICA puedan de alguna manera tener eh, o esta característica tenga un mayor impacto en todas esas variables que hemos venido estudiando. Ha tenido impacto positivo ya repito, pues en estas nuevas formas de gobierno abierto, transparencia, participación, y a medida que la tendencia siga al alza, pues que más personas accedan a Internet, va a tener mayores beneficios en, digamos, esas otras variables, gobernanza,
impacto en el desarrollo económico. Ya muchos servicios ahora se ofrecen por Internet. Entonces, mientras más acceso tengan las personas, obviamente va a tener una correlación y un impacto positivo en el desarrollo económico de los países. Eso fue brevemente, entonces, las reflexiones del módulo 2, ya los retos que enfrenta la región en cuanto a su economía digital. Les agradezco de nuevo su atención y a continuación, entonces, estudiaremos el tercer módulo, ya desafíos y perspectivas de la región ante problemas estructurales. Gracias y nos vemos pronto.